Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, domingo por la noche, siempre programa de análisis en la televisión pública, pero hoy también de elecciones, de resultados electorales. Lucila, buenas noches. ¿Cómo va? Y hay que acostumbrarse a este nombre. En la provincia de San Juan, Marcelo Orrego se ha consolidado como el nuevo gobernador de la provincia de San Juan. Recordemos, elecciones que habían sido postergadas por decisión de la Corte Suprema de Justicia, con una particularidad, una suerte de lemas a la sanjuanina. Unidos por San Juan, 53% frente al Frente San Juan por Todos del peronismo. Hace 20 años gobierna el peronismo en la provincia de San Juan, 42%. Gobernaba, ¿no? Y a ver, hay varios puntos para ver acá. En primer lugar, la pregunta que nos hacemos, ¿cuánto influyó la decisión de la Corte Suprema de no dejar presentar a Sergio Uñac a un nuevo mandato? ¿Fue buena la decisión de desdoblar la ejecutiva provincial de lo que tenía que ver con intendencias y legisladores? ¿Fue bueno poner a su hermano y no decir, bueno, ¿saben qué? Ahora nos vamos todos con Gioja y nos unimos en un frente sanjuanino? La verdad es que las preguntas las vamos a charlar con nuestros compañeros. No hay una respuesta única, son debatibles, pero recordemos que San Juan tenía esta discusión en torno a la posibilidad de que Sergio Uñac sea candidato o no hace muchos meses. Digo, Sergio Uñac, el que va a ser exgobernador dentro de poco de la provincia, sabía que era una variable que él no pueda competir. Bueno, ¿qué pasó con esto? ¿No encontró otra opción mejor que su hermano Rubén Uñac para reemplazarlo? La verdad, es un gran triunfo de Juntos por el Cambio, de un hombre de Larreta, pero que ya está festejando todo el arco opositor. Bueno, y como corresponde, digamos, ¿no? Efectivamente es así. Fíjense además que José Luis Gioja le gana a Rubén Uñac, que era el candidato elegido por el propio gobernador para reemplazarlo. Así que las preguntas de Luli son muy pertinentes, todo es contrafáctico, pero eventualmente hubo una anomalía en la elección en la provincia de San Juan, y eso hace que sea interesante discutir, charlar las decisiones propias de la política sanjuanina, pero también, bueno, el involucramiento de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con el desarrollo electoral. Bien marca Ricardo Foster, que lo estoy escuchando en este momento, que están mal sumados los totales. Eso es una aclaración solamente porque es un poco menos de 53, es el 51 y pico, y San Juan por Todos es un poquito más, entiendo, ¿no? Llega al 43. Digo, esto se va cambiando todavía, esto no es lo definitivo, ¿eh? Más del 70% es con un 70 y pico por ciento de los votos, así que vamos a seguir durante el programa hablando de cómo evoluciona este número. Pero veamos tweets de la oposición festejando. Horacio Rodríguez Larreta, que viajó a la provincia de San Juan y dice, ganamos San Juan. Felicitaciones a todos los sanjuaninos y especialmente a Marcelo Orrego y Fabián Martín por la elección que hicieron. Hace 20 años que gobiernan los mismos en la provincia y una vez más intentaron todas las trampas posibles para seguir perpetuándose en el poder, pero hoy los sanjuaninos dijeron basta. Este es el primero de un hilo de tweets que hace Rodríguez Larreta, insisto, viajando a la provincia rápidamente para saludar a su candidato en la interna de Juntos por el Cambio. Viaja también Martín Lustó. Triunfo histórico de Juntos Juntos por el Cambio en San Juan. Felicitaciones a Orrego, a todo el equipo de Cambia a San Juan por esta gran elección. Se impusieron frente a la tramposa ley de lemas y ante los poderosos que designan familiares para perpetuarse en el poder. La voluntad de cambio de los sanjuaninos pudo más. Sigamos trabajando por la renovación en toda la Argentina. Bueno, el modo de capitalizar el triunfo político de Martín Lustó, de Horacio Rodríguez Larreta, también de Patricia Bullrich, con un elemento que es el segundo gobernador que mete Larreta dentro de su interna pensando en San Luis. ¿Cuánto le significa eso después? Para dirimir la interna no se sabe, digamos. Igual quiero hacer un puntito, ¿no? En eso de... los familiares. Exacto, designan familiares para perpetuarse en el poder. ¿Te suena Jorge Macri? ¿Te suena primo hermano de Mauricio? ¿Te suena que es intendente con licencia en Vicente López y que quiere ser jefe de gobierno y que le canta de qué barrio sos, Lustó, y aplaude ante su militancia? Digo, ¿no? Ya que estamos, te tiro uno. Cositas para analizar. Cositas que andan dando vueltas por ahí. Bueno, hoy nos visita Ricardo Foster, filósofo, asesor presidencial, uno de los fundadores de Carta Abierta, ese espacio donde la intelectualidad reflexionaba, pero además también ejercía acción política no hace mucho tiempo atrás en la Argentina. Y vamos a analizar con la mesa, con Mario, con Artemio, con Gabriela. A ver, parece ordenarse Unión por la Patria. Ahora vamos a contarles una novedad muy interesante. La pregunta se la hacía Mario Weinfeld hoy en Página 2 y creo que va para la mesa. ¿Qué necesita Sergio Massa de Unión por la Patria
para llevar adelante la gestión que al mismo tiempo la campaña. Así que vamos a ver si eso lo podemos discutir hoy. Y esta es la noticia de este domingo en lo que tiene que ver con Unión por la Patria y el candidato presidente Sergio Massa, porque anunciaron que Daniel Scioli va a formar parte del Ministerio de Economía como asesor en temas internacionales ad honorem. Esto es un gesto político. Digo, esto es un resultado de esta reunión que tuvo lugar en la semana. Sergio Massa bajando a la puerta del Ministerio de Economía a buscar a Daniel Scioli luego de que haya bajado su precandidatura y ahora diciendo, bueno, se suma de verdad a Unión por la Patria, viene a trabajar al Ministerio de Economía, así que esta es la noticia en este momento. Y la otra pregunta que nos queda es respecto de la otra coalición importante en la Argentina que tiene que ver con Juntos por el Cambio. Y ahí es, frente a casi una situación de desgarramiento interno en la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la pregunta que queda es, ¿el que pierde va a acompañar? ¿Y qué está leyendo? ¿Qué escena se imagina, por ejemplo, Sergio Massa respecto de la primera vuelta a partir del resultado de las PASO? Bueno, todo esto en la Mesa de Desiguales lo charlamos casi inmediatamente. Vemos un informe primero, con lo que tiene que ver justamente con un resumen de esta semana mega recontra ATR en la que pasó de todo y te lo mostramos en Desiguales. Patricia propone que desde el mensaje fuerte, desde expresar la voluntad, que vamos a... así no funcionó. Ese discurso que ha desarrollado Horacio Rodríguez Larreta, que es que la Argentina sale negociando con el 70% de los sectores políticos, entreguémosle el gobierno a una parte del peronismo. Ahora Horacio está diciendo que la diferencia que tiene con Patricia es el cómo, ¿sí? Yo lo explico así, digo, mirá, las cosas hechas contra el otro no perduran. Hasta el centro llego, hasta el centro político llego, pero yo más del centro no voy. La Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da, y los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario. Ahora que parece que para algunos se pone de moda pegarle a la educación gratuita y pública en la Argentina, voy a decir que nosotros queremos hacer todo lo contrario. Queremos potenciar el vínculo entre la ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires. Llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, de que el adversario político, todo lo que diga está mal, de que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Bueno, ese modelo fracasó. Es lo que intentó Mauricio Macri. Si hoy estamos acá, todos nosotros, es gracias al liderazgo de Mauricio. Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de la ciudad. No es que están en un municipio, en otra provincia y ahora de golpe vienen para acá. En caso que pierdas la interna, ¿vos vas a militar y respaldar la candidatura de Massa? Yo estoy dentro de un frente. El que gana, gana. El que pierda, acompaña. He pedido a Juan Grabois que acompañe a Kicillof. Si en las PASO no gana, vamos todos con Massa. ¡Excelente la síntesis! Pero me gustaría, antes de dar una respuesta taxativa a esa pregunta, perfecto, que le hagan la misma pregunta a Massa. Sí. Cuando Massa conteste, contesto yo. Yo lo valoro mucho, Juan. Me parece que es un dirigente que aporta a nuestro espacio político desde una mirada. No tengo dudas que cuando termine el proceso electoral de las PASO vamos a terminar trabajando todos juntos. Traerles el saludo de la compañera Cristina, que hablé antes de venir para acá. La quise convencer, pero no pude. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina? Que recorra los lugares, que nos dé una mano la compañera, que la necesitamos todos los argentinos y las argentinas.
Muy buen resumen de semana, de la producción de Desiguales. Ya nos metemos de vuelta desde la provincia de San Juan en minutos nada más para refrendar cuáles son los últimos datos, pero batacazo de Juntos por el Cambio en la provincia que gobierna o gobernaba el peronismo de hace 20 años. Banda querida, ¿cómo andan? Ricardo Forster, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué traducción? Ya vamos a ir a San Juan puntualmente, digamos, ¿no? Pero ¿pasa algo en las urnas que está vinculado con el dime y direte de las discusiones internas, de las discusiones de dirigencia? ¿Seguís viendo una separación muy grande entre lo que se discute entre dirigentes y después lo que pasa y termina decidiendo la gente? Me parece que ya hace bastante tiempo que hay una suerte de distancia entre el mundo de la vida cotidiana, lo que le pasa a las personas de carne y hueso, y el microclima de la política. Eso todavía no se ha cerrado, no se han generado vasos comunicantes de verdad intensos. Hay una distancia que sigue siendo problemática, pero que creo que marca una época. Salgamos un poco del ombliguismo argentino y pensemos en un sentido más amplio, y es un fenómeno que está sucediendo en muchas sociedades. Lo que hoy está pasando en Francia, por ejemplo, a partir del crimen de este chico por la policía francesa y las movilizaciones, las protestas, la represión, implica que también, ¿no?, allí uno ve las distancias entre el mundo de la gestión pública del Estado, fuerzas represivas y una parte de la sociedad. Creo que es un problema para nada menor. Estamos en el interior de una profunda crisis de representación política que tiene características desiguales en función también de las experiencias de cada sociedad, que también esto hay que colocarlo en las transformaciones vertiginosas del mundo de las tecnologías de la comunicación, la digitalización de la experiencia cotidiana, el dominio de la virtualidad. Cuando uno viaja en subterráneo, en colectivo, a mí no deja de producirme una impresión tremenda ver al 90%, y creo que me quedo corto, de las personas que viajan exclusivamente vinculadas con su celular. Y esa vinculación con su celular implica también que comienzan a romperse esos otros vínculos más corporales, más materiales. Es como cuando uno pasa por una obra en construcción y están descansando al mediodía los trabajadores, y antes ese mediodía era ámbito de discusión, de intercambio de anécdotas, de experiencias personales, cuestiones políticas, las que sean, y ahora cada uno está con su celular metiéndose en una especie de macrocosmos que le pertenece, en sus propias fantasías, que ya no son las fantasías de los compañeros de trabajo. Ahora, en ese contexto las dirigencias igual tienen que hacer una lectura, porque la vida va, digamos. Van a tener que hacerla, por supuesto. No, y la hacen, ahí aparecería la frase de Cristina, comprensión de contexto también, digamos, ¿no? Y se deciden estrategias, tácticas en función de lo que va pasando. Sí, es cierto que uno puede hacer una descripción más sociológica de la vida cotidiana, de los cambios tecnológicos, de las nuevas experiencias comunicacionales y lo que le está pasando a la sociedad. La política es una experiencia que da cuenta de eso, pero que al mismo tiempo tiene su propio ritmo, su propia circulación. Cuando la Argentina estalló en el 2001, que si bien era como esperando a Godot, todos estábamos esperando que la Argentina estallara, pero no terminaba de estallar. El día que estalló, se quebró íntegramente el sistema político, el sistema económico, el sistema de representaciones en todos los órdenes, en todos los poderes, incluyendo también el mundo empresarial, bancario y demás. Eso generó un cataclismo en la vida social. A veces las cosas suceden de tal manera que los que no terminan de comprender el ritmo de los acontecimientos quedan afuera. Eso pasó en Chile en el 2019, pero a su vez, 4 años después, cuando todos imaginábamos un Chile yendo hacia una transformación progresista de la sociedad, reaparece una derecha recargada, recuperando espacios perdidos de una manera mucho más radicalizada. Estas son las complejidades de la sociedad contemporánea, y esto también hay que leerlo. Si no, es como que siempre pensamos que a nosotros nos pasan todas las cosas, y es un poquito más complejo. Igual Massa. O sea, todo esto que decís, igual Massa. Bueno, sería también, esa es otra gran discusión, ¿no? O sea, creo que compartimos que Massa apareció como, entre comillas, una síntesis en una interna muy complicada, pero que a su vez tiene consecuencias de cara al futuro no tan lejano, en el interior de la experiencia política que hoy constituye Unión por la Patria, que todavía tenemos que ver cómo se desarrolla. Bueno, Martín Rodríguez escribía hoy que quizás las alianzas forzadas son como
cicatrices que se cosieron antes de que se curen, ¿no? Digo, infecciones que todavía no se habían sanado del todo y ahora estamos diciendo, bueno, ya está. Tenemos que estar juntos, hay que unirse, hay que seguir. No sé en qué experimento, no sé cómo termina ese experimento. Mira, digo. para mí había antes y sigue estando ahora presente un elemento decisivo, más allá de la discusión sobre masa, etcétera, etcétera, que es el gigantesco abismo que se abre para un país, como tratamos de imaginar, más democrático, más igualitario, si ganan las elecciones generales los representantes de esa oposición que hoy ha derechizado brutalmente la vida social. Porque este es otro elemento importante. Desde la dictadura hasta ahora, para no ir más atrás, cada vez que las derechas bajo diversos mecanismos tomaron el poder, derechizaron a la sociedad en su conjunto, derechizaron las demandas, los imaginarios, los sueños. La Argentina, después de Macri, no es la misma Argentina que antes de Macri. La Argentina, después de la dictadura, no era la misma Argentina de antes de la dictadura. Cada derrota histórica de los sectores populares, los sectores democráticos, los sectores progresistas, implican que el escenario aparece como más conservador. Hoy tenemos un escenario electoral más bien conservador. O Que sea, también si es mundial, ¿no? ¿Cómo? Que digo que también es mundial el fenómeno. Sí, con algunas diferencias, ¿no? En Colombia ganó Petro, en Chile ganó en su momento Boric, en Brasil, más allá de la alianza que tuvo que hacer, recuperó Lula el gobierno. No siempre es igual la situación, pero sí me parece que hay giros que se producen en el interior de la sociedad, en nuestro país en particular, que salir indemnes es imposible. Imposible. Los 4 años de macrismo fueron brutales en todo sentido y nos exigió tener que retomar una agenda que ya la habíamos dejado atrás. La más clara es el endeudamiento con el Fondo Monetario. Una agenda que te golpea en todos los órdenes, que la Argentina había logrado superar durante el gobierno de Néstor Kirchner y después con la continuidad del gobierno de Cristina, y que te la vuelven a colocar como una agenda que ya no estaba en la cabeza de los argentinos. En un rato nos metemos con Gaby, con el tema del FMI, porque habló Sergio Massa y ahí hizo referencia a lo que había dicho hace un tiempo Cristina Kirchner, ¿no? Con respecto al fondo y una renegociación. Ya nos metemos en eso, pero vamos a San Juan. Dale. Caruso. Estamos en comunicación con Nicolás Gómez de Sama TV y de Radio Universidad Señal de la Universidad de San Juan. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Luli, Pablo, muy buenas noches para todo el equipo y toda la audiencia. Es así, se está llevando adelante una jornada histórica en cuanto a votaciones en San Juan, porque después de 20 años el justicialismo deja de ser gobierno. Acaba de ganar Juntos por el Cambio, un espacio liderado por Marcelo Rego, le ganó a Rubén Uñac, el hermano del actual gobernador de la provincia, y también termina ganando a José Luis Gioja, que en esa interna peronista, el ex gobernador, termina sacando algunos puntos de ventaja, pero no le termina alcanzando, ¿sí?, para consagrarse como gobernador, y Marcelo Rego será la primera vez que gobierne la provincia de San Juan. Es actual diputado de Juntos por el Cambio. En estos momentos en el búnker se encuentra Horacio Rodríguez Larreta, se encuentra Lustó, se encuentra José Luis Espert, se encuentra Waldo Wolf, entre algunos de los referentes nacionales que han llegado hace unos minutos nada más a la provincia de San Juan para acompañar esta victoria, una victoria más de la oposición dentro de Cuyo. Un dato importante: desde el 46 en el viejo Cuyo, le podríamos llamar, integrado por Mendoza, San Luis y San Juan, no había registro de que ninguno de los 3 gobiernos tenga a la cabeza un peronista. Así que es un dato histórico después de lo que sucedió en San Luis. La reafirmación del radicalismo en Mendoza es un dato sumamente interesante. Claro. Nicolás, a ver si podemos repasar los últimos datos. Hasta hace unos minutitos habíamos dado una superioridad de más o menos 10 puntos, con un poquito más del 70% escrutado. ¿Cómo está la situación ahora? Sí, son aproximadamente 10 puntos, un poquito más, 11, los que acaba de actualizar hace un ratito el Correo Argentino. Como decíamos, tiene más votos José Luis Gioja que el propio Rubén Uñac. Si querés, se los repaso con cifras exactas, ya más
del 80% de las mesas escrutadas, específicamente un 94% de las mesas escrutadas es lo que informan las cifras oficiales. Más de 200.000 votos obtiene la fórmula Marcelo Rego, Fabián Martín. Por el otro lado, la fórmula más votada del peronismo llega a 112.000 casi, es decir, una diferencia importante realmente, y 69.000 votos para Rubén Uñac y Cristian Andino. Recordemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le impidió a Sergio Uñac ir por el tercer mandato, ya que consideraba la vicegobernación junto a José Luis Gioja como un mandato más. Nicolás, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias. Hasta la próxima, Luli y Pablo. Un placer haber estado con ustedes. Un abrazo. Gracias. Bueno, qué dato importante el de San Juan. Me quedé con esto desde el 46, que en el Gran Cuyo no hay un referente, un gobernador peronista. Mario, ¿qué estás viendo al abuelo de pájaro? Digamos? Bueno, digo, abuelo de pájaro, primero, explicar una elección cuyo resultado uno mayormente no esperaba de un territorio que no conoce tanto, mejor no. O sea, lo que se puede contar es lo que se ve. Es un resultado muy potente, es tal vez el mayor cambio que se ha dado, aunque hubo una derrota del movimiento popular neuquino, que es muy importante porque perdió a manos de una figura que pertenecía al movimiento popular neuquino, pero con otra camiseta. Esta es más chocante, es más fuerte en una provincia en que el peronismo dominó. Y San Luis, ¿no, Mario? Y el de San Luis, tal vez, sí. Son las tres provincias que quizás cambiaron Son de las tres provincias que cambiaron. Ahí también era Astilla el mismo palo Poggi. Claro. ¿No? Inclusive fue gobernador por el propio peronismo de los Rodríguez. Él fue gobernador, inclusive Poggi. O sea, esto es más fuerte hasta donde llega mi recuerdo. En el caso de San Luis, yo creo que San Juan ha tenido un partido siempre muy fuerte, un partido provincial muy fuerte que ha venido en pendiente, como suele pasar a los mundos, que era el bloquismo, que es un partido local, un partido provincial muy importante, que surgió en la década del 30, un partido provincial curioso, porque ha tenido contenidos progresistas y avanzados muy curioso. El primer partido, si no recuerdo mal, que impuso el voto femenino, partido que impuso el sufragio, ¿no? El sufragio universal, partido. Y a la vez, bueno, un partido local que le hizo penar mucho al primer peronismo, porque le competía mucho, y que puso gobernadores en el periodo democrático. El último fue Abelín, ustedes decían 2003, que fue Abelín desde el 1999 a 2003, un bloquista que fue con el sello de la Alianza, o sea, fue con el aval de la Alianza, pensando un poco una figura local. Lo que quiero decir, y me puedo equivocar, y por eso lo planteo con cuidado, pero para mí, nunca una fuerza de derecha o centro-derecha gobernó San Juan. Salvo que consideremos así al menemismo, que no es justo, que yo creo que no es una caracterización estricta, ¿no es cierto? Es decir, entonces, a mí me parece que para Juntos por el Cambio es un resultado interesante. En la secuencia llamativo, en el cómputo general nacional de lo que plantea Artemio, obviamente es una provincia de escasa población. 1.69 del padrón nacional. De poca población. Las victorias estimulan. Yo creo que a Juntos por el Cambio esto le llega en un momento simpático. Ahí están festejando, veía a todos los larretistas, ponele, ¿no? Todos los moderados, Mario, los moderados. incluido Expert. Incluido Expert. Claro. Todos los se tira balas, pero no tienen punta. Yo me permitía una observación lateral, se puede hacer una, digo, qué bueno que es para ser alto para ser Figuretti. Porque decía, Lustó, por ejemplo, está atrás festejando, lo ven todos. Si yo me pongo atrás, no se enteran ni mis primos. Estaba en la cuarta fila, igual se lo veía. Igual se lo veía, fantástico. Entonces están todos festejando. Esto es un impulso. ¿Viste? Siempre, la victoria siempre viene bien algo. En cualquier caso, de todas formas, cada provincia realmente es un mundo. Las elecciones siguen siendo fascinantes y yo sigo pensando, aún con los cambios que hay, yo creo que hay varias cuestiones. Una sociedad que es difícil de así, todo lo que nos explicaba también Ricardo Foster, una sociedad que es difícil de capturar. A la vez yo veo procesos electorales que se desenvuelven, son los provinciales y dan resultados variados. Yo a esta altura han cambiado más provinciales que yo pensaba, por ejemplo, ¿no? Pero igual, yo creo que hay un clima no tan tensionado, no tan enloquecido, no tan ¿en las provincias? Antagónico. En estas general, en estas elecciones no se vive un clima
como el que forma parte de un cierto universo de discusión política. A cuenta, son estas provincias, hay que ver, pero... ¿Y eso qué significa? O sea, con ese dato que quizás forzándolo, estirándolo, pero que quizás haya una sociedad que tenga más ganas de que haya un gobierno estable, un gobierno que regule, que dé, es cacofonía, no es redundancia, que dé gobernabilidad, que maneje las variables con sensatez y que haya también, y creo yo, en el mundo económico, un grado de previsibilidad y de serenidad que también no ingrese en la vida cotidiana. O sea, algo que le baje... Yo he escuchado economistas, yo no me gusta el punto, porque es feo. Yo he escuchado economistas decir, hay que ver si la gente no cambiaría un crecimiento de la inflación mucho más moderado, inclusive con una pérdida relativa de poder adquisitivo. O de ingreso nominal, yo qué sé. O sea, es decir, yo todos los meses sé que vale lo mismo. Yo no compro el argumento, compro su idea, porque no tengo ni idea. Pero compro la idea, bueno, basta. Como una suerte de efecto disciplinador de lo que significa una inflación de más de 100. O de acelerarse, ¿no? Y a la vez, bueno, la disputa política como un ejemplo flojo, lo que dijo Luli, por último, y cierto. Cuando se dice, bueno, ¿qué van a hacer los candidatos? Los candidatos que peleen en la interna se van a abrazar al día siguiente. El problema es que van a ser los votantes. Claro. Artemio, ¿vos cómo la ves? No, comparto lo dicho por Ricardo y por Mario. En líneas generales creo que efectivamente estamos observando procesos electorales que en algún punto nos sorprenden. Ahora, fíjate que sorpresivo, porque el gobernador Uñac fue uno de los que rechazó hacerle juicio a la Corte. Más allá de lo que podamos evaluar... Por este amparo que él tenía en su contra, ¿no? Dijo, no voy a pedir juicio político para los que tienen que decidir sobre mí. Sí, que fue una posición contraria a la mayoría de los gobernadores, salvo Bordet. Que tome nota, Bordet. Porque parece que no alcanza con tomar posiciones de esas características. Ahora... Espera, ¿eso supone que hubiera sido distinto el resultado si las elecciones... No, supone que la toma de posición por políticas que no son las que definen el espacio, no necesariamente... No te garpa. No necesariamente. Yo no estoy haciendo una ley general de esto. ¿Crees que fue para despegarse también del gobierno nacional? Y es probable que haya sido para despegarse del gobierno nacional, y me parece que también es para despegarse de la versión más estricta de las políticas nacionales, que obviamente la lleva adelante la principal perjudicada por las intervenciones de la Corte, que es Cristina. Despegarse de Cristina no garpa. Ahora, obviamente, hay que, como decía Mario, conocer bien la cuestión de la gestión. El hecho de que Gioja haya duplicado casi en votos al lema de Uñac, me llama la atención también porque el ex gobernador Gioja ha tenido posiciones muy duras con respecto a la oposición, la intervención de la Corte en las provincias, o sea, asumió unas posiciones bien distintas a la del actual gobernador. Con lo cual no podemos sacar una ley general, pero pareciera ser que tomar posiciones próximas a las posiciones hegemónicas en la oposición no darían el resultado esperado. Es interesante lo que decís con respecto, a un paréntesis ahí, Artemio, de la gestión, porque si uno ve en mayo, el 14 de mayo, que fueron las elecciones generales, menos gobernador y vice, San Juan perdió la capital sanjuanina. Así es. El peronismo. Claro. Sí. Susana Laciar va a ser la próxima intendenta. Por primera vez una mujer intendenta de San Juan Capital, pero pierde cuando estaba Emiliano Biastrocchi, creo, si no me acuerdo el apellido, por ahí lo estoy diciendo mal, pero digo, ya venía marcando una señal, ¿no? La elección ahí también. Así es. Y vuelvo a el tema que trajo muy bien Ricardo sobre que después de las experiencias de derecha no quedan las sociedades iguales. De todas maneras, yo creo que efectivamente, más allá de que eso sea cierto, es cierto que el paso de Macri no pasó inadvertido para nadie, sobre todo para los sectores populares. Cuando la gente se pronunció en 2021, pareciera ser que el componente que efectivamente no benefició al oficialismo, todos lo sabemos, hubo 4 millones de personas que no acompañaron, tuvo más que ver con la política socioeconómica que con las posiciones, si vos querés, más ideológicas que marcaba Ricardo, que yo comparto que eso sucede, pero que no nos haga descuidar esta situación de cierta
derechización de un sector de la sociedad de la eficacia electoral de la distribución del ingreso y los niveles salariales. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de imaginar escenarios electorales, y lo ha tenido en cuenta Sergio Massa de manera notable. Bueno, lo ha dicho en boca de uno de sus principales referentes a nivel nacional, que es Ignacio de Mendiguren, que dijo: hay que dar el debate por la suma fija. Cosa que efectivamente a mí me sorprendió gratamente, no porque no pensara que Ignacio de Mendiguren no lo hiciera, sino porque lo reafirmó públicamente, y al mismo tiempo la intervención de Massa en creo que fue en la Cámara Argentina de la Cámara Argentina de la Construcción, que planteó que uno de los objetivos centrales de cualquier presidente, y de él en particular, es liberarse rápidamente de la tutela del fondo. Un poco lo señaló Ricardo. Es la gran traba para desarrollar una política de inclusión y de redistribución del ingreso. Un gran enganche, Artemio López. No como los de Huracán en este momento. Pase en cortada para que compartamos y analicemos con Gaby, además, las referencias al Fondo Monetario, Massa, Cristina, no necesariamente en la última semana, pero pensando un poco en qué es lo que viene y qué tiene Massa en la cabeza respecto de esto. Si nosotros los argentinos y las argentinas no logramos que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento. El problema es que, digamos, se tomó deuda para salida de dólares de la Argentina. Se llama fuga de capitales o formación de activos externos. Y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares. ¿Se creen que lo van a poder pagar únicamente con commodities? En todo caso, que lo aten a un porcentaje de exportaciones. La solución más grande que tiene la Argentina, porque además Argentina tiene con qué, en términos de recursos naturales, de capacidad de la gente, de la capacidad industrial, digamos, es poder vender lo que hace al mundo, digamos, y hacerse de los dólares para sacarse de vuelta el fondo de encima. Nuestro litio, nuestro gas, nuestro petróleo, lo que se produce en nuestro campo, lo que producen nuestras industrias, cada vez tenga mayor cantidad de venta al mundo, porque eso nos va a dar fortaleza para hacernos de los dólares, para ser libres, ser soberanos, ¿no? Muy bien, bueno, parecía todo charlado en el vestuario, digamos, ¿no? Ahora vamos a lo político, pero Massa está por una comitiva de funcionarios, seguramente viajan a Washington, y cuando más o menos esté resuelto el tema, iría el ministro. Sí, esa es más o menos la mecánica que viene teniendo Massa en las últimas negociaciones. Viajan mañana Gabriel Rubinstein, el viceministro, y el jefe de asesores, Matt Gur. Y cuando terminen de cerrarlo, viaja Massa para dar la puntada final. Esto que planteaba Cristina respecto de pensarlo en función de las exportaciones, digo, parece como una 125, ¿no? Que según el tope de exportaciones vos pagás más o menos, pero en realidad ahí Massa lo complementa un poco mejor. Este año va a haber una caída de más de 10.000 millones de dólares respecto de las exportaciones del año pasado. El cálculo por la sequía son entre los más conservadores 15.000, los más amplios 20.000 millones en exportaciones. Entonces esto perjudica no solamente el tema del ingreso de divisas, sino también parte de la actividad económica y la recaudación. Entonces tenés como una economía con varias patas que se te desbalancearon. Claro. ¿Cuánto de esto lo puede tener en cuenta el Fondo Monetario para renegociar metas? Te digo todavía los números en rojo. El segundo trimestre de este año, las 3 metas que tiene que cumplir o que tenía que cumplir el gobierno argentino, las 3 están incumplidas. Ni acumulación de reservas, ni déficit fiscal, ni emisión monetaria. Sí. Todas están incumplidas. Por lo tanto, ahí ya ibas a una renegociación. Y lo importante me parece ahí sí, cuando se habla de que hay que pensar en una solución política, es el peso que puede tener esta negociación
que incida el tema de la sequía. Me parece que ya el Fondo Monetario dio un par de señales respecto de reconocer el tema de sequía, y creo que también que el hecho de que sea Massa, lo habíamos hablado el domingo pasado, de que Massa sea el candidato presidencial, yo creo que le amplía un poco las espaldas para la negociación. A ver, Ricardo, te traslado la pregunta que hoy Mario tira en su nota de página. ¿Qué necesita Sergio Massa, ministro de Economía y a la vez candidato de Unión por la Patria, en una negociación, por lo menos en esta negociación, que fue clave para el desentendimiento, por llamarlo muy amablemente, entre Cristina y Alberto, digamos? El carácter que tuvo el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué necesita en relación al fondo? ¿Qué necesita Massa de su espacio político? Ahora necesita que el espacio político se abroquele en torno a la candidatura. Eso es lo primero. Sí. No me parece mal, de todas formas, que haya una candidatura alternativa como la de Grabois, que vuelve interesante la competencia paso para Unión por la Patria. Pero está claro que las expectativas están puestas en que la fórmula Massa-Rossi crezca, se expanda, se complemente, y que pueda tener de cara a la sociedad un discurso que el conjunto de las fuerzas políticas que integran el viejo Frente de Todos asuma como propio. Creo que hay que dejar de lado, ya está listo, la discusión retrospectiva de la interna. Me parece que si la continuamos, termina siendo un daño irreversible. Pero hay una parte de esa discusión que pareció casi personal. Pero hay otra parte que es esencial, que tiene que ver con modelos dentro de la discusión. No, esa es otra discusión. Massa tiene que gestionar en función de la posibilidad de cambiarle el bolsillo a la gente, y además está negociando ni más ni menos que una nueva regla de juego con el Fondo Monetario, digamos. Sí, ahí Massa va a tener que ser ecléctico. Mago. Va a tener que adaptarse. Claro, ¿en qué sentido? Palabra rara, digamos, que ya no se usa demasiado. Quiero decir, va a tener que tener una cintura, una mezcla de Ángel Rojas, Maradona y Messi, con respecto a sí mismo. Facilísimo la tiene entonces. Claro, con respecto a sí mismo. Claro, ¿en qué sentido? Porque Massa también está aprendiendo. A Massa también le pasó la historia contemporánea, en el sentido que vivió la experiencia del macrismo, vivió la experiencia del kirchnerismo adentro y afuera. Hoy ha sido ungido por un acuerdo que tiene sin dudas a la vicepresidenta como una parte central, nada más ni nada menos que al objetivo soñado de su vida, que es ser candidato a presidente. Como Massa quiere ser presidente, sabe que para tener alguna chance en una elección muy compleja, pues una elección muy compleja, tiene que dar varias respuestas al mismo tiempo y a distintos actores. Tiene que responder, como dice Artemio, a esa masa fundamental de votantes que acompañó históricamente al peronismo y a sus aliados, que se retiró en el 2021, que no votó al macrismo, pero que se corrió y que tiene que responderle. A su vez tiene que responder también a la masa crítica que integró profundamente esa gran invención de la política argentina que ha sido y sigue siendo el kirchnerismo. Por eso es importante también cómo el kirchnerismo lea a Massa y qué es lo que suceda en esta interna, que tiene algo fascinante, en donde se juega una candidatura muy fuerte como la de Massa, pero una candidatura como la de Grabois, que para el propio Grabois es una oportunidad única, que nunca hubiera tenido de estar en una disputa de cara a la sociedad. Y ahí Massa tiene que utilizar los recursos, supuestamente las buenas relaciones que él ha tejido a lo largo de su vida política con cierta zona del poder político y económico estadounidense, para ver si el Fondo Monetario se apiada un poco de nosotros y nos tira un poco de oxígeno o no. Eso va a ser también una nota importante, ¿no? Artemio, ¿cuáles son los primeros números que se van viendo? Porque entiendo que se está analizando el programa electoral con las fórmulas definidas. Mira, en líneas generales yo voy a manejarme con los números en los que yo confío. La consultora Proyección, que tiene como directores a Manuel Zunino y a Santiago Giorgetta, mostró hoy, está publicado en una nota en Perfil, una diferencia importante con respecto a eventualmente en la PASO original, en la PASO con Juan Grabois, de Unión por la Patria.
30 a 2.5 para Grabois, 30 puntos la fórmula que, como bien señaló Ricardo, es la fórmula en la que se involucró la vicepresidenta. Claro, es evidente que la fórmula del kirchnerismo, y el kirchnerismo está ordenado atrás de esa fórmula, es la fórmula que encabeza Sergio Massa. Me levanto una ceja, Gaby. Pero en cierto modo no se involucró también el kirchnerismo en la fórmula con Grabois, habilitándole la presentación. No fue magia, habilitando la presentación en condiciones distintas a la que le exigía Scioli. Y cuánto hay ahí en contener un poco el espacio, que es lo que decía Ricardo, y cuánto también en generar un escalón en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cuánto contiene. Entre la candidatura de Kicillof a la gobernación y la candidatura de Massa, que va a estar disputada. Yo lo que digo es, esto es una paso, pero me parece que la fuerza de la vicepresidenta estuvo puesta en la fórmula de Massa. Sí, yo coincido, me parece. Obvio, no descarto que también el hecho de habilitar a Grabois a una interna, compartiendo las listas desde ya. Habla de una visión amigable para con la oferta de Grabois, pero no es Grabois, a mi juicio, el candidato de Cristina. Sería un error considerarlo así. No estoy diciendo que sea el candidato de Cristina, sino que tiene un objetivo vinculado o bien o contener con el espacio o generar un escalón de diferencia en la candidatura de Kicillof. Tenemos que hacer un corte, pero primero le agradecemos a Ricardo por haber venido. Gracias, Ricardo. Y al regreso se suma Flor Alcaraz con un tema súper interesante que es las listas con igualdad de género, ¿no? La famosa paridad, y tenemos un adelanto para que veas. La paridad también marcó la historia. Sin embargo, hoy se convirtió en un techo. Tuvimos un retroceso de las mujeres en el encabezado de las listas, en las candidaturas a los ejecutivos, en los municipios, en las provincias. Hay un montón de obstáculos que están invisibilizados, que tienen que ver con esto, con el machismo que existe en la política. 8 de cada 10 mujeres políticas han sufrido alguna vez en sus carreras alguna situación de violencia política. Está cortando las vías a la altura de la estación Avellaneda. ¿Qué pasó el 20 de octubre de 2010 acá? Estaba Mariano, mi hermano, y decidieron a partir de ahí un plan de lucha que era el de cortar las vías del ferrocarril. Es un mensaje mafioso de un sindicato que busca disciplinar a los trabajadores. El 20 de octubre de 2010 se produce el asesinato de Mariano Ferreira, una bala en el corazón de los argentinos y las argentinas. 40 años de democracia en la televisión pública. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de galletitas y cereales, café Dolca, cacao en polvo Nesquik, yerba mate La Tranquera, Pantene y en pañales para bebé. 2x1 en jugos en polvo y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. En FB te ayudamos a elegir tu grifería. En nuestro sitio y redes sociales vas a poder ver todos nuestros productos, inspirarte, probar cómo quedan en tu espacio, elegir el modelo ideal a partir del estilo del baño o cocina y miles de consejos más para que tu elección sea la mejor para tu casa. Elegí FB, grifería de alta tecnología. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida. Además, si pago con QR, tengo descuentos exclusivos por cobrar mi sueldo en supermercados y combustibles.
Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escanea este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Alerta 365 en Chiqui y Como Quieres. 40% de descuento sin tope el 4 y 5 de julio. Pedí tu cupón en la app 365. Copialo y canjealo en la tienda online o en el local. Ahora sí, ahorra más que nunca. Alerta 365. Cuando menos lo esperás, mucho más de lo que esperabas. Muy bien, seguimos en Desiguales, Trujillo, y sí, señor. Vamos a presentar a nuestra invitada para luego dar paso al informe de Flor. Está Marcela Durrie con nosotros, diputada nacional mandato cumplido, y que además fue parte muy importante, diría fundamental, para conseguir la ley de paritaria, la ley de paridad de género en la política, en el momento electoral. Vamos a hacer ese análisis y además ella es una de las fundadoras de Ojo Paritario, que es entiendo Flor, un observatorio que va controlando, digamos, cómo va esto, ¿no? Así es, que viene monitoreando, y Marcela fue fundamental también en una ley histórica para la Argentina y para toda la región, que fue la ley de cupo en su momento, que fuimos pioneras y pioneros aquí en nuestro país, y también, después podemos hablar de eso, tuvo un costo político para aquellas que hicieron la gesta de la ley de cupo. Después tuvimos, por supuesto, la ley de paridad en 2017, 2019 fue el primer año en el que se implementó, y ahora vamos por la tercera elección en el que se aplica esta legislación, que es de discriminación positiva, y que queríamos saber en este contexto en donde vemos una reacción conservadora muy fuerte, qué está pasando con esta ley, si se está cumpliendo, si están encabezando las listas, qué pasa con las mujeres en las listas. De eso va este informe. Lo vemos. Es una necesidad que tenemos el 51% de la población argentina, que somos mujeres y que por una cuestión de género estamos subrepresentadas. Apoyamos por mandato partidario en la paridad. Más allá de que seamos de distintos colores políticos, somos todas mujeres y tenemos que conquistar nuestros derechos. 165 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones. Queda sancionado, se comunicará al Poder Ejecutivo. Así como el voto femenino y el cupo fueron un hito en la participación política de las mujeres lesbianas, travestis y trans, la paridad también marcó la historia. Sin embargo, hoy se convirtió en un techo. La ley de paridad legisla sobre la conformación de las listas y lo que dice es que tiene que estar conformada en un 50% de mujeres y varones de manera intercalada. Esta es la tercera elección en la que se implementa la ley de paridad. ¿En qué situación estamos en cuanto a su cumplimiento? Y hay situaciones muy disímiles en cada provincia. A nivel nacional es el número más alto al que ha llegado la participación de mujeres, y cada vez que se aplicó subió un poquito más. A nivel provincial hay distintas situaciones porque hay provincias donde todavía no existe una ley de paridad, como son el caso de Tucumán y Tierra del Fuego. Digamos, hay provincias, por ejemplo, La Rioja, donde el porcentaje de mujeres es 28% y hay una ley de paridad que rige desde el 2016. Provincias como Salta, que es bicameral, y en el Senado, por ejemplo, hay solamente 2 senadoras de un total de 24 senadores. El porcentaje de mujeres candidatas a gobernadores es bajísimo, es como del 13%. De hecho, en La Pampa no hubo ninguna candidata a mujer. Que tuvimos un retroceso de las mujeres en el encabezado de las listas, en las candidaturas a los ejecutivos, en los municipios, en las provincias. Creemos que tiene que ver con un cierre de ciclo de la movilización con la obtención de la ley de aborto, un cambio de etapa y una suerte de contraofensiva conservadora contra nosotras, que ha pasado en otros países también. Y bueno, tiene que ver también con que no llegan, ¿no?, a esa instancia de disputar, porque bueno, quedan en el camino muchas mujeres con muchas dificultades en torno al cuidado, en torno a la vida, a la exigencia que requiere la participación política. Hay un montón de obstáculos que están invisibilizados, que tienen que ver con esto, con el machismo que existe en la política. En ELA hemos hecho muchos estudios que muestran que 8 de cada 10 mujeres políticas han sufrido alguna vez en sus carreras alguna situación de violencia política. Las agresiones de Ritondo, hay las señas que está haciendo en medio del círculo con las manos. Gesto obsceno, claro, sí. Cuando ves generalmente a un tipo capaz de hablar 10 minutos sobre una mujer que hace política y la caracteriza sin usar ni por un segundo un argumento, ni de lo que dijo, ni de lo que él piensa,
nos daremos cuenta fácilmente de que estamos hablando de violencia política. ¿Cómo es el trabajo que desarrollan desde Ojo Paritario? Hay un trabajo muy fuerte que hacemos desde Ojo Paritario y ELA, que está dentro de Ojo Paritario, que tiene que ver con el monitoreo desde la sociedad civil. Hay algo muy importante para que se cumplan estas leyes, es que haya alguien monitoreando y presionando. ¿Qué instrumentos se pueden pensar desde el Congreso, desde la política pública, para superar esa paridad que se volvió un techo? Tiene que haber herramientas de fortalecimiento al liderazgo de las mujeres y también de financiamiento. Creo que hay que repensar la cuestión de la participación partidaria, ¿no? No tenemos casi mujeres formadas en temas electorales, creo que tenemos que repensar la cuestión de la construcción de partidos y de la inserción en los partidos existentes y la creación de partidos nuevos que sean plataformas que realmente nos impulsen. Muy buen informe, muchos números. Marcela, lo primero que quiero preguntarte es si en 2023 te imaginabas esta situación cuando salió la ley. Digo, ¿cuál era tu proyección en ese momento? Sinceramente esperaba más resistencia, porque yo que vengo de una historia más lejana, a lo mejor que Flor o que las chicas que son unas divinas, además trabajamos en general juntas. La aplicación de la ley de cupo nos llevó 10 años de guerra judicial, elección tras elección, digamos, donde fuimos sumando jurisprudencia favorable hasta que llegamos a una nueva reglamentación. En cambio, en la ley de paridad, tercera elección, no hubo... Fíjate qué curioso, el único caso que denunciaron es un caso en la provincia de Jujuy, donde 2 varones renuncian para que suba una mujer. Es un caso muy particular y decidimos no impugnarlo porque era una mujer. Pero alarma, porque esto es uno de las trampas que suelen utilizar los varones para que... ¿Cuál es la trampa, Marcela? Para que quede claro. Hacer renunciar lo que... poner mujeres para que renuncien, para que después renuncien, lo que llaman las Juanitas. Sí. En otros países comunes ponen una mujer para que renuncie y suba el varón y entonces cumplen formalmente con la ley y en realidad la están incumpliendo. Pero después no en el recinto, digamos. Claro, pero digamos, es un avance importantísimo. Ahora, lo cierto es que este es un país federal, con no solo leyes, sino sistemas políticos y judiciales totalmente distintos. Entonces, una cosa es la ley nacional y otra cosa son las leyes provinciales. Y a su vez quiero dividirlo para que se entienda ahí. Sistemas unicamerales, sistemas bicamerales, donde ya sabemos, creo que todos sabemos que no funcionan las leyes de acción positiva sobre cualquier sistema electoral. Entonces, voy a poner ejemplos distintos. Tucumán. Si en Tucumán sancionáramos una ley de paridad, cosa que venimos reclamando, sería más una cuestión simbólica que otra cosa, porque con el sistema de acoples y la cantidad de acoples que se presentan, todos los sistemas parecidos a lemas o similares a lemas, en realidad lo que produce es una dispersión del voto que perjudica a las mujeres. Entonces, aunque las listas tuvieran el 50%, encabezan la mayoría de los varones, terminan teniendo esos porcentajes que vimos. Perdón, pero en muchos casos se impugnaron cuando después se integran las listas, sobre todo después de las PASO, si no se respetan esos cupos. Sí, pero ojo, no le pidamos más a las leyes lo que las leyes permiten. Porque uno puede ganar en la justicia, siempre dar un pasito adelante, pero por eso, por ejemplo, en Tucumán, además, está en la Constitución Nacional. Voy a poner un ejemplo completamente distinto, Santa Cruz. Santa Cruz tienen la voluntad, la gobernadora, el ministro, hicimos reuniones con todos a ver cuál era la solución. Una provincia donde no solo la ley está en la Constitución, sino que además dice son 12 senadores, no dice cantidad de senadores, no hay manera de encontrarles la vuelta, hay que cambiar la Constitución. Y en la mayoría de las provincias donde sucede esto, tenemos un problema adicional, no es que hay que cambiar la ley, sacamos la ley posible estos 2 últimos años, ahora, esa ley tiene las limitaciones de la Constitución. Yo creo que ahora viene otra etapa. A mí, muchas veces lo charlamos con las chicas, a mí me pone contenta ver que algo cambió. Primero lo que cambió es ver a mi hija y a mis nietas, ¿no? Entonces, lo distinto que fue la vida para mí y lo distinto que es para ellas y también para los varones. Yo lo veo en los pibes y lo veo en las compañeras con las que militamos, ¿no? Pero además,
Hoy está naturalizado que hay que cumplir con la paridad. Y eso es un piso sobre el cual avanzar. Ahora logramos el objetivo de decir el 100% cumple con los límites de la ley de cada lugar. Viene una etapa distinta, que es hay que cambiar las leyes que no funcionan y después corregir errores. Fue culpa nuestra. Nosotras ganamos en la justicia en un caso de no me acuerdo el nombre, pero de una diputada de Juntos por el Cambio, que el reemplazo se hiciera género por género, renunciaba un varón y subiera una mujer y subiera una mujer. Eso se generalizó como una buena idea y era una pésima idea. Ustedes saben, la ley de la provincia de Buenos Aires es de mi hijo. Tengo un hijo politólogo que fue el autor de la ley. Y era una discusión en mi casa, porque él decía, mamá, estás equivocada, tiene que haber corrimiento. Y nosotros insistíamos con el género por género. El género por género dio un resultado horrible. En el caso, creo que de Nati... ¿Por qué, Marcela? Porque ahora lo que están haciendo es encabezando, perdón que me sume a esa discusión, digo, también es el límite como el punto de partida. Yo entiendo que la ley de paridad se convierte en un punto de partida, pero hoy tenemos solamente 2 candidatas a gobernadoras como posibles que puedan llegar a ganar y 2 gobernadoras en todo el país, digo, eso es lo que pasa, no están encabezando las mujeres. No, pero peor es, qué sé yo, Santa Fe, donde decimos tenemos ley de paridad, pero los senadores son todos varones. Claro. Y la ley de paridad se cumple sola porque en los sistemas uninominales no hay forma de hacer cumplir la ley. Lo que pasa es que los sistemas de discriminación positiva o de cupos lo que tienen que tender es a generar consensos sociales para que no sean necesarios en algún momento. Claro. ¿Qué fue lo que falló ahí, ¿no? En esa discusión. Curiosamente yo con los años estoy menos apurada, porque sé que los procesos sociales son más largos de lo que uno quisiera, digamos. Por eso digo, como hay dos miradas, yo estoy totalmente de acuerdo, el diagnóstico es ese, el que dicen las chicas. Ahora, me parece que no estamos mirando todos los cambios que hemos logrado con la lucha feminista de las mujeres desde hace no mucho tiempo atrás hasta hoy. No solamente, porque las leyes tienen también una cuestión performativa, van cambiando la idea en la sociedad. Entonces, no miremos solamente el resultado estrictamente numérico, miremos el cambio. Yo, digamos, el que haga ruido, decís vos. Digo, el cambio viene en ese sentido de, che, no hay ninguna mujer, al menos nos lo preguntamos. Claro, ¿no? porque está naturalizado ya que tiene que haber mujeres en todos los espacios de debate. Hablar, ¿no? A ver, de diversidades y decir yo soy lesbiana, el otro es travesti. Es un ejemplo, no importa, yo vivo en un distrito muy gorila y había una chica trans que se ve que estaba haciendo la transición, pero que era muy obvio que era trans. Esto quiero decir porque además en un amor estaba justo en la entrada. Y yo dije, ay, a mí ya me agarró una cosa y digo, ay, la van a maltratar, alguien va a hacer un comentario. No hubo un solo comentario. Estos son los logros, porque lo que queremos es cambiar la sociedad. Digamos, nosotros no... Y yo quiero advertir sobre un riesgo. Yo, cuando empezábamos a discutir la ley de cupo, decíamos, había una discusión del viejo feminismo, era que si la representación de cualquier mujer era lo mismo, digamos, o era solo de mujeres feministas o que les interesaba. Yo quiero recordar que el nazismo tenía las 3K, la organización famosa que era Kitchen, Kinder y no sé qué otra cosa. Iglesia, Kirch. Bueno, el equivalente de Church en alemán. Claro, hoy, en las elecciones de hoy, las únicas mujeres candidatas a gobernadoras eran de partidos libertarios. Sí, de todas maneras no entran. No, pero bueno, es un dato que te da un diagnóstico también de quienes cumplen con la legislación. Pero es muy fácil, a ver, es lo mismo que no quiero dar nombres, pero los partidos minoritarios pueden pelear, decir, poner mujeres a la cabeza, 18 minas, todo, qué sé yo, total, no van a entrar. Entonces no nos engañemos cuando hablamos de política, y menos entre nosotras. Digamos, si yo hago una lista que no voy a meter ningún candidato, puedo poner todas las mujeres que quiera. Lo difícil es pelear el poder. Y yo quiero pelear el poder para las mujeres, no la cartelera para quedar bien con el movimiento feminista. Marcela, tenemos que ir al corte. Gracias por haber venido. Una pregunta. ¿Tenés algo pensado para bajar la brecha salarial?
que es el reducto último del patriarcado, 27.2 marcó el INDEC entre los hombres y las mujeres. Te voy a decir dos cosas que van en camino a eso. De estas cosas que digo que hemos logrado que no se ven. Primero, tenemos la tasa más alta de participación de las mujeres en el mercado laboral y tenemos en este momento más mujeres en la una matrícula universitaria con más mujeres y mejor rendimiento académico que varones. Eso seguro. ¿Cuánto vamos a tardar en llegar a eso? Obviamente se necesitan políticas a favor, pero no da el tiempo televisivo para que lo hablemos en serio. Bueno. Gracias, Marcela. No. Hacemos un corte, ya venimos. Al contrario. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida. Además, si pago con QR, tengo descuentos exclusivos por cobrar mi sueldo en supermercados y combustibles. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escaneé este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de galletitas y cereales, Café Dolca, cacao en polvo Nesquik, yerba mate la tranquera, Pantene y en pañales para bebé. 2x1 en jugos en polvo y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Él la pedía siempre. Vos pedila en el kiosco. Se despidió Román. Y Olé te trae una edición especial para guardar por siempre. Todo el recorrido del máximo ídolo Ceneice. Su etapa gloriosa en Boca. Su paso por la selección. El Villarreal y el Barça. La despedida con Messi y mucho más. Ya está en tu kiosco a 2.499 pesos con 90. ¡Apúrate! ¡Olé! En FB te ayudamos a elegir tu grifería. En nuestro sitio y redes sociales vas a poder ver todos nuestros productos, inspirarte, probar cómo quedan en tu espacio, elegir el modelo ideal a partir del estilo del baño o cocina y miles de consejos más para que tu elección sea la mejor para tu casa. Elegí FB, grifería de alta tecnología. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Igual es un cachito más corto, tuvimos fútbol en la pantalla de la televisión pública donde nunca debió haberse ido. Para mí voló el programa de hoy. Realmente. Y mañana a las 9 la seguimos, Lucila. Sí, mañana a las 9 nos encontramos. Terminen Adiós. bien, chau.